El tema de hoy es Jesús el Cristo creó la lluvia para arrepentimiento y bendición. La lluvia ha sido creada por Jesús el Cristo. Es una bendición para el hombre. Llueve sobre justos e injustos. ¿Qué nos señala en el libro de Job, capítulo 5, versículo 10? Job, capítulo 5, versículo 10. Que da la lluvia sobre la superficie de la tierra y envía las aguas sobre la superficie de los campos. También la lluvia nos hace recuerdo que Jesús el Cristo es único Dios todopoderoso y verdad. Juzga y reprende a los que pecan en grupo para que se arrepientan. Si no lo hacen, causa un turbión. Un turbión es una lluvia repentino, breve, fuerte, con viento, causa destrozos e inundaciones, crecidas repentinas, lo que se llama riadas, que arrasan con todo a su paso. Este turbión viene sin o con nubes. Miren, hermano, la lluvia es creado por Dios. La lluvia es de Dios. No es del ser humano. No es que se evapora por el sol, de la agüita, del mar, de las lagunas, de los ríos, suben arriba, se forman nubecitas y precipitación existe. Es lo que es la definición del hombre. El hombre lo ha definido de esa manera. De tal manera no se conoce que la lluvia le pertenece a Dios y es la creación de Dios. Por eso, claramente, nosotros tenemos que entender que la lluvia le pertenece a Dios. Es de Dios y lo ha creado Dios. Es decir, Jesús el Cristo es el que ha creado la lluvia. Jesús el Cristo es el que define dónde va a llover y dónde no va a llover. A veces por la falta de conocimiento consideran que como la tecnología está avanzada, muy bien, mandaremos algunos avioncitos y empezaremos a bombardear a las nubes y va a llover. Eso ha ocurrido en nuestro país y ha ocurrido en diferentes países por la incredulidad de los gobernantes. La incredulidad de los gobernantes y la idolatría que tienen, entonces llevan a eso, a hacer cosas que no son reales. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2, versículos 4 al 6? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que hizo Dios la tierra y los cielos, toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque aún no había hecho llover Dios sobre la tierra, ni aún había hombre para que labrase la tierra. Un vapor subía de la tierra que regaba toda la superficie de la tierra. Miren, claramente Dios Todopoderoso nos está señalando que desde Adán y Eva hasta Noé nunca llovió. Nadie conocía la lluvia, menos truenos y relámpagos. Existían nubes, sin embargo, no llovía.
nadie araba ni sembraba, los granos, frutos y demás se reproducían en gran manera. Génesis capítulo 6, versículo 12 al 13 y versículo 17. Vio Jesús el Cristo la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Le dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido, porque la tierra está llena de violencia. Yo los destruyo a ellos con la tierra. Yo traigo diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hubiere en la tierra morirá. Miren, hermano, Dios Todopoderoso les estaba diciendo: la maldad avanzó rápidamente, contaminando a todos, incluido el linaje de Set. Los descendientes del maldito Caín se deleitaban por causar violencia, injusticia, caos, odio, idolatría, corrupción, maldad a hombres y mujeres. Es por eso que Jesús el Cristo estableció su decisión: yo haré llover sobre la tierra. Y ya les dijo la decisión, la definición de lo que significa diluvio. Entonces el diluvio había sido una decisión de Jesús el Cristo, que les dijo: yo haré llover sobre la tierra. La primera mención de lluvia. Ahora ellos sabían que era un diluvio, pero aún así tampoco quisieron entender y comprender. ¿Por qué? Porque ellos decían: no hubo precedente de un evento así. Es decir, nunca sucedió. ¿Por qué ahora va a suceder? La lluvia era el juicio de Dios a todos los corruptos, incrédulos, idólatras y violentos. Miren, hermanos, está ya definiendo por qué viene la lluvia. Dice que es el juicio de Dios a todos los corruptos, incrédulos, idólatras y violentos. Génesis capítulo 7, versículo 11 al 12. 600 años tuvo Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, ese día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Muchas personas rechazan la lluvia y no se dan cuenta que la lluvia es una bendición del Dios Todopoderoso. Y la lluvia es para hacerte recuerdo que ya viene pronto. Por eso hay lluvia, para que recuerdes a no ser castigado como esa generación. Para que recuerdes y busques a Jesús el Cristo. No estés buscando otras cosas, porque el Señor ya desde ese momento creó lo que es para que todo el mundo vea la lluvia. Ahora el hombre tiene que arar, sembrar y cosechar. Tienen que depender de la lluvia. Y también ahora vamos a aprender el significado y la advertencia de la lluvia. ¿Qué nos dice en Job, capítulo 38, versículo 22 al 23
y el 25. Job, capítulo 38, versículos 22 al 23 y versículo 25. ¿Qué les dice? ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿Y has visto los tesoros del granizo? Lo que yo he guardado para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Quién dio camino al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Miren, hermano, Dios Todopoderoso ya lo está diciendo claramente, su poder es la decisión de Jesús el Cristo. Si Él quiere hace llover, si Él quiere no hace llover. Tiene sus razones. Aquellos que alaban a Dios Todopoderoso, hay lluvia. Y aquellos que rechazan a Dios Todopoderoso, hay sequedad. Por eso muchas veces los idólatras, haciendo cualquier rito, piensan que pueden hacer llover, y eso es falso. Ningún rito creado por cualquier religión o por cualquier costumbre y tradición jamás va a hacer llover. Cuando Dios dice, yo voy a hacer llover sobre la tierra, es decir, es su creación. Es su decisión. Él estaba mostrándonos a todos, no es que el libro de Job, pobrecito, mucho ha sufrido, qué pena, no es así. El libro de Job habla del poder de Dios, no es el pobrecito, mucho sufrimiento. Oye, el libro de Job les dicen a las personas, vos te está sucediendo, sufres tanto, estás como Job. Y hablan lo que desconocen. El libro de Job muestra el poder de Dios, las maravillas de Dios. Muestra claramente cómo Dios ha creado todo. Cómo Dios tiene el poder y todo depende de Dios Todopoderoso, de Jesús el Cristo. Por eso le dice, ¿has tú entrado a los tesoros de la nieve? Oye, ¿qué es la nieve? ¿Cómo se produce la nieve? Los científicos dicen, no, los tres estados del agua, líquido, sólido, gaseoso. ¿Y cómo se ha hecho eso? ¿Quién lo ha hecho para que tenga esos tres elementos? No saben responder. Lo único es que lo hablan. Pero si nosotros hablamos, te dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? Oiga, agarre la nieve. ¿Cómo ha sido formada la nieve? ¿Será que nosotros podemos formar nieve? No podemos. Por eso es el poder de Dios, el poder de Jesús el Cristo. ¿Has visto los tesoros del granizo? Oye, una cosa había sido nieve y otra cosa había sido granizo. Una cosa es nieve, otra cosa es granizo y otra cosa es lluvia. Pero los incrédulos, supuestos científicos, han dicho lo mismo. Nieve, granizo, lluvia. Dios Todopoderoso tiene el poder y lo usa como Él lo quiere. Y ahora vamos a ver el ejemplo del granizo. ¿Has visto los tesoros del granizo? ¿Qué más dice? Lo que yo he guardado para el tiempo de la angustia. ¿Está escuchando? Es decir,
que en esa generación no llegó primero la lluvia. Les llegó el granizo. Y huyeron. No sabían por dónde esconderse. Es decir, el granizo tiene muchos propósitos que usa el Señor. Y en el Antiguo Testamento leemos claramente como Dios Todopoderoso ha mandado granizos con fuego. ¿Qué ser humano puede crear granizo con fuego? ¿O qué ser humano puede crear granizo? Entonces el castigo de Dios, y eso va a venir nuevamente, va a ocurrir nuevamente. Pero aquellos que son hijos, hijas de Dios, que están firmes con Jesús el Cristo, van a ser arrebatados y no van a ver eso. Pero aquellos incrédulos, impíos, perversos, aquellos que les gusta la violencia, aquellos que rechazan a Jesús el Cristo, lo van a ver y lo van a sentir. Por eso el granizo lo tiene para castigar. Y el granizo también lo tiene para el día de la guerra y de la batalla. ¿Quién dio camino al turbión? Y hemos visto que es el turbión. Violenta la lluvia, violenta el granizo, y en un segundo arrasa. Es rápido. 15 minutos, 20 minutos de lluvia o de granizo, puede haber turbión. Se levantan las aguas y empiezan a golpear, arrasan con lo que haya, sean vehículos, camiones, tractores, lo que sea. Arrasan, peor a la gente. Nadie los puede rescatar. Ese es el turbión. Por eso, ¿quién dio camino al turbión? Miren, hermanos, en su país, en nuestro país, cuando llueve, ya se ve lo que los ríos están viniendo así caudalosamente, pero de un momento a otro se levantan y nadie sabe de cómo se han levantado. Ese es el turbión. Y empieza y golpea a lo que está decidido a hacer. El único que da el camino del turbión es Jesús el Cristo. ¿Quién dio camino a los relámpagos y truenos? Muchas veces quieren agarrar un trueno, quieren ver por dónde va a ir, hay que investigar. Es ridículo eso, pero lo hacen. Que el rayo cuando llega a la tierra tiene tantos kilovatios, tanto ahí de energía. Podemos nosotros ahí colocar para poner una batería gigante y se cargue y pueda dar luz a toda una ciudad grande. No entienden. El castigo va a llegar con relámpagos y truenos, y con granizo, y con turbión. Eso ha sucedido en el diluvio. Hermano. Por eso es aquí el poder de Jesús el Cristo, para que vean y sepan los incrédulos, idólatras, los que están en la maldad, los religiosos que mienten hablando, Dios es bueno, no va a destruir a su creación, haciendo la misma violencia, causando corrupción, juntándose hombre con hombre, mujer con mujer, desordenando lo establecido por Jesús el Cristo. De la misma manera serán castigados. Miren, hermanos, la gente piensa que nunca van a ser castigados. A lo menos los religiosos, no, estamos en la luz.
No, Dios es bueno, ¿cómo nos va a castigar? Nosotros somos su creación. Mentirosos, llevando a la violencia, llevando a la incredulidad. Es como al principio hemos hablado, para llegar a Dios son miles de caminos, oigan. Eso es un engaño, una mentira. Hay un solo camino, Jesús el Cristo, no hay más. Así que aquel que quiere inventarse 20,000 religiones, que se invente. Pero ninguno va a llevar a Jesús el Cristo. Nadie va a llegar al Padre por esas religiones. Oiga, aquí existe un montón que dicen Cristo, Cristo. Muy bien, macanudo. Jesús a veces muy raramente, pero lo dicen. Y tienen una idolatría a su lado. Miren, hermano. Eso está causando violencia. Y hay religiones, hermanos, que obligan a seguir, como el Islam. El Islam usa mucha violencia, mucha mentira y mucho engaño. Y hay otras, los budistas, hay otros, los de la India, hay otros. Usan la violencia. ¿Para qué? Para que les digan, ven con nosotros. Y tienen el gran error de decir, nosotros somos mayoría. No leyeron la palabra de Dios con Elías. Elías solito, entre comillas, porque estaba con Dios Todopoderoso. Y la multitud de religiosos. Y un pueblo indeciso. Unas personas que, bueno, hay Dios, sí hay. Bueno, ya. Veremos a ver quién gana. Y las religiones quieren. No hay aquí que el catolicismo es el que tiene el 80%, 70%, 60% de toda la población mundial. No es por cantidad. Es por creer y confiar en Jesús el Cristo. Aunque cuando digan, los evangélicos son el 20% a nivel mundial o el 15%, que ellos digan. Ese no es el tema. Porque los hijos y las hijas de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, somos multitudes. Entienda. Por eso, hermano, hermana, esas personas, estos religiosos, causan mucha corrupción. El término corrupción es todo, causa violencia, incredulidad, idolatría, etc. Son los religiosos, los corruptos. Por eso no hay justicia humana, nunca va a existir. Porque quien hace la justicia lo pinta conforme a lo que quiere. Entonces aquellos que dicen soy rico, para mí no tiene la justicia, nada, no me toca. La justicia a mí no me toca porque yo soy rico. Y no hay una autoridad que no sea corrupta, así que todas las autoridades supuestas son corruptas. Y todos son comprables, es decir, ¿cuánto quieres? Ya, me salió barato, este me salió un poco caro, pero igual son corruptos. Hermano, hermana, cuando ya vamos, el Señor si nos permite, vamos a aprender la corrupción. ¿Cómo es la trampa satánica diabólica para que sea destruida esa persona? Todo aquel que es corrupto ya está para el castigo. Entienda. Por eso una realidad que ocurrió hace 23 años en la ciudad de La Paz, Bolivia. Luego de los
carnavales no se arrepintieron. Mucha gente adoró a ídolos. Después de 7 días del carnaval vino la justicia de Dios. Y esta es la cronología. A las 14:20 horas del 19 de febrero del 2002, granizó, hubo sol, el cielo estaba claro. La tormenta de granizo duró 1 hora y media. El informe final fue 69 muertos por granizada, 130 heridos y 50 desaparecidos. En vez de arrepentirse, dijeron, es un desastre natural. Nos faltó preparación en riesgos y crearon centros de emergencia. Uno dijo, fue rápido, no solo fue lluvia, fue un exceso de granizo. ¿Están entendiendo, hermano? Las autoridades son idólatras, son incrédulos. En vez de arrepentirse, ¿qué dijeron? Fue un desastre natural. Dios Todopoderoso muestra turbiones, muestra granizos, lluvias, donde se producen turbiones y demás otras cosas, y no se arrepienten en ningún momento. Lo único que dicen, bueno, usted que es el gobierno, usted que es el Estado, antes iba a mi casa, ahora deme plata para que yo vuelva a construir mi casa. Y el gobierno les da. No hay arrepentimiento. Están buscando, tenemos que prepararnos para los riesgos. Hay que crear centros de emergencia. Oye, no pueden crear, teniendo tanto terreno las autoridades, pudiendo crear para que puedan albergar a todos aquellos que están en las calles, a los indigentes, pudiendo darles de comer, pero no piensan. Tienen otro pensamiento. No tienen ningún pensamiento amor al prójimo. Por eso, hermano, entienda. La lluvia ahora para ustedes es un recuerdo. Para que usted se arrepienta de sus pecados, de pensar mal, de hablar mal, de obrar mal. También es para que se arrepienta cuando supuestamente está pensando bien, está hablando bien, supuestamente, y está obrando bien, supuestamente. Es decir, usted tiene que arrepentirse por lo que haga, lo bueno o lo malo. El arrepentimiento no es para arrepentirse de lo que ha hecho lo malo. También tiene que arrepentirse por lo que ha hecho lo bueno. Porque al hacer lo bueno usted puede orgullecerse, se va a volver soberbio, rebelde e impío. Por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos. Entonces, ahora cuando ya sabe usted que cuando haya lluvia, tiene que arrepentirse. Me está haciendo recuerdo el Señor. Ya vengo. Ya vengo. Traigo mi bendición. Te da bendición, te da agua. Los ríos se llenan. Hay agua para ciudades grandes. Aun cuando haya 100,000 o 1,000,000 o 1,000,000,000 de habitantes. ¿Entiende, hermano, hermana? También para que usted se arrepienta. Por eso es tiempo de dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos,
y la vanagloria de la vida. Eso usted puede leer en 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Tiene que dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Arrepiéntese, hermano, hermana. No es que usted que diga, oh, yo estoy en la congregación X, yo estoy salvito, ya voy a ir al reino de Dios. O porque usted predica la palabra del Señor, está salvo. No es así. Sea usted maestro, pastor, evangelista, profeta o apóstol, necesita arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Por eso, hermano, hermana, tiene que usted aprovechar este tiempo. Y cuando vea lluvia, acuérdese y arrepiéntase. Porque el hijo y la hija de Dios le dice, ore y no quiere orar. ¿Por qué? Porque han enseñado muchos que han errado, que han dicho, no es necesario orar solamente, hay que orar. Miren, ellos dicen, tienes que orar y también tienes que obrar. Oye, y cuando uno va y dice en el nombre de Jesús, fuera diablo, ¿cómo es eso? Sale de forma inmediata el diablo. ¿Dónde está eso que debe orar y debe obrar? ¿Cómo va a orar y lo va a sacar al diablo? Ningún ser humano puede sacar al diablo de una persona que está poseída. Por eso han enseñado mal. Todo es oración. Todo es fe de Jesús. No es decir, bueno, hay que orar y después hay que obrar. No es así. Hay que confiar en Jesús el Cristo. Por eso muchas veces se escucha hasta términos de lo que hacen los mundanos y dicen, no va a caer todo del cielo. ¿Qué tal eso? Son incrédulos, ignorantes. Si la lluvia viene y abundante la producción, es porque Dios lo decidió. En la palabra del Señor que dice, las uvas, entre dos hombres tenían que cargarle un racimo. Usted ahora averigua cómo es un racimo. Uvas grandes. Oiga, en varios países se ha manifestado el Señor y ha hecho sus maravillas y los productos eran grandes. Si usted quiere hablar de verduras, todo lo que usted quiera hablar, grandes, gigantes, si usted quiere entenderlo. Pero cometen, esa es una obra diabólica cuando dicen, no solamente debes orar, oye, tienes que también obrar. Dios Todopoderoso te dice, orar. ¿Qué más te dice? Confiar. Eso es lo que te dice. Y entonces se hará. El Señor te dice el camino. Ora, confía y se hará. Por eso, hermano, tenemos que entender y comprender. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso, hermano, salga del camino que está caminando e ingrese al camino de Jesús el Cristo. Ese camino es el que le llevará al reino de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? Camine el camino de Jesús el Cristo. No camine el camino del mundo. No se apegue al mundo. No agrade al mundo. Haga riquezas en los cielos. No hagas riquezas en esta tierra. El orín
y la polilla lo va a podrir. Hagas riquezas en los cielos. El Señor te dice el camino. Ora, confía y se hará. Por eso, hermano, tenemos que entender y comprender. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por eso, hermano, salga del camino que está caminando e ingrese al camino de Jesús el Cristo. Ese camino es el que le llevará al reino de Dios. ¿Estoy entendiendo, hermano? Camine el camino de Jesús el Cristo. No camine el camino del mundo. No se apegue al mundo. No agrade al mundo. Haga riquezas en los cielos. No hagas riquezas en esta tierra. El orín y la polilla lo va a podrir. Hagas riquezas en los cielos. Por eso dicen, ¿por qué llueve? Les respondemos, porque les recuerda a usted y a mí. Si no ama a Jesús el Cristo, será lanzado al lago de fuego. No sea idólatra, no siga a religiones, obedezca la palabra de Dios, estudie y confíe en Jesús el Cristo, único Dios todopoderoso. Arrepiéntase, así como llega la lluvia, sin que tú lo esperas, vendrá Jesús el Cristo en un abrir y cerrar de ojo. La lluvia ahora a usted le hace recuerdo que debe arrepentirse, debe amar a Jesús el Cristo, debe amar al Padre, debe amar al Espíritu Santo. ¿Para qué llueve? Llueve para hacer justicia y es bendición de Dios. Que usted recuerde que ya viene Jesús el Cristo a recoger a su amada hija de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora ya sabe usted para qué llueve. Llueve para que usted se recuerde que ya viene Jesús el Cristo. Viene a recoger a su amada, al hijo, a la hija de Dios. A su iglesia, que es el hijo, la hija de Dios. La iglesia no es un templo, no son piedras, no son paredes. Eso no es la iglesia, eso es cualquier ambiente. La iglesia es el hijo y la hija de Dios. Por eso, hermana, sabemos ahora para qué llueve. Usted ya no va a decir, ¿ahora qué hago? Iré a traer mis paragüitas. ¿Qué va a decir cuando llueva? Gloria a Dios. Tiempo de arrepentimiento. Arrepiéntase, pida perdón de sus malos pensamientos y supuestos buenos pensamientos. De la misma manera cuando habla, de la misma manera cuando obra. Usted al negar a Jesús, al Dios Todopoderoso, al quejarse contra Dios Todopoderoso, usted es un idólatra, un incrédulo. Por eso, hermana, ahora usted ya sabe para qué llueve y por qué llueve. Y eso usted nunca debe olvidarse, hermano. La lluvia nos recuerda que debemos arrepentirnos. Y es lo que nos recuerda, para que no seamos sorprendidos. Queremos irnos con Jesús el Cristo. Pues entonces cuando llueva le va a hacer recuerdo a usted y entonces usted se va a arrepentir. Ya no va a estar caminando por otros caminos. Va a caminar por el camino de Jesús el Cristo. Entienda. Por eso, ¿qué nos dice Oseas en el capítulo 6, versículo 3? Oseas capítulo 6, versículo 3.
proseguiremos, escuche bien, proseguiremos en conocer a Jesús el Cristo, como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia. ¿Está entendiendo? Va a venir Jesús el Cristo a nosotros como la lluvia. ¡Sorpresa! ¿Así va a venir? No. Porque usted cuando llovió, veía la lluvia, se acordó, no me arrepentí, ahora pues oro y me arrepiento. Es decir, usted está preparándose, está perseverando en Jesús el Cristo. La lluvia ya se recuerda a usted para no ser castigado eternamente. La lluvia a usted le recuerda para que usted se arrepienta. La lluvia le recuerda a usted para que usted ame al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Es lo que le hace la lluvia para que usted tenga y vaya al reino de Dios. Eso es lo que le hace la lluvia. No es que eso que digo, uy, va a llover, ¿y ahora qué hago? Si está lloviendo, le pescó la lluvia, pues ahora ya llegue a su casa, vaya a su lugar secreto, o ahí mismo en el caminar, en plena lluvia, arrepiéntase. Arrepiéntase, hermano, hermana. No porque usted esté en la congregación un día o 20, 80 años, usted no necesita de arrepentimiento. Eso es lo más falso. Cuanto más conocemos a Jesús el Cristo, más debemos arrepentirnos. Más tenemos que depender de Jesús el Cristo. Las personas que conocen más a Jesús el Cristo, más se deben arrepentir. Más deben estar con Jesús el Cristo. Entienda. Por eso, los que confían íntegra y totalmente en Jesús el Cristo, oirán su voz. Sube. Este evento sublime jamás ocurrió. No sabemos cómo será. Mas los justos, hombres y mujeres, los que aman al Padre, aman a Jesús, aman al Espíritu Santo, subirán, serán arrebatados y transformados. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Ya llega este evento. Ya llega este evento. Ya llegó este evento. Nadie sabe cómo va a ser el arrebatamiento. Pero damos nosotros gracias a Dios por la lluvia, porque nos permite a nosotros arrepentirnos y a no ser castigados ni ser lanzados al lago de fuego por nuestras obras malignas, pecadoras. Por eso, hermanos, nosotros damos gracias a Dios, porque produce bendición. Nos lleva al arrepentimiento. Entienda. Siglo XXI. Pregunta. Siglo XXI. ¿La tierra está llena de violencia? Está preguntándole a usted, oiga. ¿La tierra está llena de violencia? Si usted responde sí, entonces ya llegó el arrebatamiento. ¿Me está entendiendo? Cuando usted se ha dado cuenta que hay mucha violencia, entonces ya llegó el arrebatamiento. Por eso, antes que usted sea sorprendido, Dios Todopoderoso nos manda la lluvia. Ya arrepiéntase,
porque usted no ha leído, no ha estudiado, mejor dicho, la palabra de Dios, ni siquiera se ha arrepentido. Más estaba preocupado en su trabajo, en sus estudios, en su negocio, en su empresa, en su casa, en su familia. Más estaba ocupado en esas cosas. La lluvia llegó. Acuérdese y arrepiéntase y sigue el camino de Jesús el Cristo. A partir de hoy, no hable mal de la lluvia. No hable mal de la lluvia. Ni tema. Es decir, no tenga miedo. Cada vez que llueva, ahora esto es para usted y escuche bien. Cada vez que llueva, diga en voz alta: Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso es. Yo obedezco la palabra de Jesús el Cristo. Poderoso su nombre es. No hay otro nombre. Mi Señor ya viene. Tanto tiempo esperé y al fin ocurrió. Soy arrebatado. Soy arrebatada por Jesús mi Señor. Ahora estoy con Él. Amén.